Todos los días miércoles tenemos una cita. Sí, creo que durante este último tiempo y en los meses que transcurren desde que hemos estado conversando con el área de salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana, en su generalidad hemos estado los días miércoles, salvo alguna excepción. Y aquí está Alejandro Larraguibel, director del área, precisamente a quien tengo una vez más el gusto de saludar hoy para conversar de un tema que nos inquieta, y si bien es cierto, perdón, Alejandro, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, bien, ¿cómo estás tú? Igualmente. Bien, Sí. bien. Nos inquieta, y a ustedes con mayor razón les ocupa, porque estamos viendo los casos como van al alza en términos del contagio de la Omicron, que es la... ayer escuchaba a un especialista que señalaba que nuestro país sí vivió con la Delta una tercera ola. Y bueno, dado el tema de la inoculación, no ha afectado como Alemania u en otras latitudes, pero que sin duda, independientemente del hecho de estar vacunada mayoritariamente la población, también íbamos a sufrir una cuarta ola de con Omicron, con esta variante. Yo no soy un experto en esto y por lo tanto lo dejo instalado allí, pero claramente con esto tenemos que hacer un llamado a reforzar primero la vacuna, primero, y luego esta dosis, la tercera o de refuerzo, como queramos llamarle, para poder proteger de mejor manera a nuestra población, evitando el colapso en los recintos de salud. Alejandro. Sí, bueno, en realidad es un tema de preocupación a nivel mundial esta nueva cepa. Recordemos que surgió, se reportó por primera vez en Sudáfrica. Sí. Y en realidad, ¿por qué preocupa? ¿Cuál es la importancia de esta nueva cepa? Tiene que ver con los cambios, con las modificaciones que tuvo en su material genético, que hace que tenga en su spike o punto llave donde se une al huésped, que son las células humanas, tiene mayor eficiencia. Es mucho más efectiva esta llave para poder ingresar a las células humanas y generar contagio. Y ahí es su nivel de contagiosidad. Por eso es más efectiva en contagiarnos entre persona y persona. ¿Ya? No es como las primeras variantes e incluso es mucho más efectiva en su propagación que la variante Delta. Sí. Ahora, las modificaciones genéticas que se han generado en las otras unidades o subpartes del virus, que son bastante, hacen presuponer que también esta variante puede tener algún efecto en la gravedad o letalidad que presente las personas contagiadas. Ahora, perdón, ¿eso para cualquiera o en especial para quienes no se han vacunado o quienes ya con el tiempo han perdido de alguna manera el porcentaje de inmunidad? inmunidad parcial que nos entrega? Gracias por la ayuda, se me había ido el concepto. O particularmente habla o dice relación con quienes derechamente no están vacunados. Bueno, mira, hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud le puso un carácter de interés y de observación, Sí. porque todavía se está estudiando cómo son sus efectos, ¿ya? Se está evaluando cuáles son sus síntomas, cuáles son sus características, y está recién surgiendo en algunos países como ya una variante que va avanzando y va a ocupar un espacio importante, así como se piensa que pueda inclusive desplazar a la variante Delta. En ese sentido, tenemos que reconocer que los primeros estudios están planteando de que a las personas vacunadas, sobre todo las que tienen revacunación o ¿cuánto se llama? Tercera dosis, Sí. se provocan síntomas leves e incluso son asintomáticos, ¿ya? A pesar del nivel de propagación que tiene, ha presentado ese nivel de morbilidad, el efecto de morbilidad, y a la vez la mortalidad es muy baja en las personas vacunadas. Pero contagian igual. Contagian igual, siempre hemos contagiado igual, con cualquier vacuna contagiamos igual. Estamos hablando de la capacidad de morbilidad o capacidad de enfermarnos y la capacidad de morir por esta enfermedad. Sí, lo que pasa es que estoy tratando de hacer un punto allí, Alejandro, a propósito de quienes no han tomado la decisión de vacunarse,
porque son presa fácil entonces de alguien que asintomáticamente con Omicron pudiera estar en un periodo de contagio y ellos afectarse por la misma. Claro, en este momento también se está estudiando los efectos mismos de las vacunas, esos son los estudios preliminares. Claramente ofrece una mejor resistencia a Omicron frente a una persona no vacunada, ¿ya? Eh, Igual de todas maneras, todavía están todos los estudios en desarrollo para ver si es que realmente todas estas mutaciones genéticas que tuvo este virus efectivamente puedan sobrepasar los niveles de defensa de las personas que hayan tenido COVID y las que hayan sido vacunadas. Ese es el gran dilema, ¿m? Porque ahora una de las cosas que se establece con mayor claridad es que Omicron puede reinfectar a las personas que hayan tenido COVID, cosa que las otras variantes no lo hacían posible. Era muy difícil estar recontagiado. Recordemos que el COVID prácticamente se está dando como la tendencia que te dio una vez en la vida, por el momento, Sí. pero la variante Omicron plantea la posibilidad de que esto ya sea una posibilidad de la reinfección. Claro, lo que ocurre es que eso nos cambia el paradigma. Conversaba hace poco, incluso por teléfono con Alejandro, con Rodrigo Cruz, que es infectólogo de la Universidad del Paraíso, del IST, uno de los expertos a quien nosotros acudimos, y tú lo debes de conocer, una voz autorizada. Y claramente a propósito de las posibilidades de recontagio. Me decía que sí, que la literatura cuenta, pero que existía posibilidad en menor porcentaje. Pero aquí tenemos una nueva figura y por lo tanto lo primero que no tenemos que hacer, que da cuenta también un poco de la preocupación de la OMS, es de bajar los brazos, la guardia, es decir, ya estamos vacunados, no hay problema, o pasó por el lado mío, inmunidad de rebaño, y nada de eso, parece ser que hay de certeza. No, lamentablemente todavía no hay certezas en temas de pandemia. Cada vez que salga una variante con estas características nos va a echar un poco las murallas abajo Sí. y vamos a ver qué nivel de protección nos va generando esta nueva vacuna, estas vacunas actuales. Hay que considerar también que los laboratorios están planteando ya modificar la estrategia de vacunación en el contexto de modificar la vacuna en sí para que pueda enfrentar también efectivamente a esta nueva variante Omicron. ¿Ya? Porque la Ahora, variante Delta quedó claro que sí servía, de alguna manera u otra sí servía. Por eso nuestra pandemia, nuestra ola que tuvimos en este periodo de invierno pasado, que era variante Delta, no fue tan agresiva en cuanto a mortalidad en las personas vacunadas. sí, en el último debate presidencial, esto no tiene que ver con política partidista, tiene que ver con política de Estado, De Estado, claro, política de de la Estado, manera que en es lo que cómo el tenemos que Ministerio de hablar. Salud, exacto, sí, eso para dejarlo claro. El mismo candidato Boric decía que sabía algo bueno que había ocurrido, era precisamente el proceso de vacunación en nuestro país. Y uno puede comparar, porque en otras latitudes, y tal vez en esta misma región, como no, Alejandro, hay quienes todavía no enteran la segunda dosis, que hablar de la de refuerzo, o como nosotros que estamos pensando ya en una cuarta. Claro. Bueno, hay que ver la realidad de nuestro país que ha sido pionera en muchas cosas y eso hay que aplaudirlo porque fueron estrategias muy bien desarrolladas en cuanto a lo que se venía, eh, lo que nos ha permitido cubrirnos de cierta seguridad a nivel latinoamericano y también incluso a nivel mundial, porque Perdona, hay que déjame recordar. colocar algo, sí, Alejandro, que en ese afán de poder conseguir todos los Ujú. que buscaron esa estrategia, no solo en nuestro país, y las grandes potencias, que algunas quedaron ahí rezagadas en realidad, porque algunos se adelantaron, nos olvidamos de los países más vulnerables. Y nos pasó la cuenta a propósito de África, y muchos hoy día están haciendo un mea culpa. De la única manera de erradicar esta pandemia es colocando a disposición vacunas para todo el planeta. Sí, eso es importante, que el nivel colaborativo mundial es relevante. No hay que, como es una pandemia, tiene que tomarse como un contexto mundial. Eh, Recordemos que África es el país que menos acceso a vacunas tiene y que está saliendo la variante desde África también. Todas las variantes importantes, la variante Delta, recordemos que surgió desde la India.
de esos lugares, que son lugares que en la medida que las personas no están inmunizadas, el virus puede replicarse y puede generar mutación. 1.400, en promedio 1.400 millones de habitantes. Claro, entonces ahí tenemos una capacidad del virus de cambiar, replicarse y poder potenciarse y hacerse mucho más efectivo. Recordemos que toda replicación viral genera virus muy efectivos y otros, no y otros que no son efectivos y mueren y desaparecen por sí solos. De esos deben haber una montonera de variantes que se están muriendo. Recordemos que Japón estaba hablando de que la variante Delta estaba desapareciendo en forma espontánea en su país. Y eso da cuenta de que el sistema de inmunidad adquirida por vacunas o por infección ha logrado que el virus no sea capaz de replicarse efectivamente y se ha encontrado con barreras importantes que lo han hecho ir desapareciendo en forma natural, Ahora, que, perdón, a que lo que decir, consideramos variante Japón, Delta. en Japón la mascarilla, el barbijo, el tapaboca y nariz se venía utilizando. Hay mecanismos culturales que ayudan y propenden aquello. Aquí tenemos que aprender muchísimo de eso. Exacto. ¿Mm? Pero bueno, eso nos hace dar un resumen que las mascarillas no las podemos dejar de usar, que tenemos que seguir con lo que hemos planteado desde el principio de la pandemia, seguir con la tríada importante, distanciamiento, mascarilla y el lavado de manos frecuente, y esperar que la campaña de vacunación siga avanzando de forma efectiva. Sí, Recordemos que ahora tenemos vacunación para los más niños. pequeños y eso también implica tener una responsabilidad como adultos sobre estos niños, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, a fines de cuentas. Porque ellos, si es que no se vacunan, van a ser reservorios de infección muy efectiva y también de virus bastante potentes en caso de que eh, se enfermen. ¿Mm? Bueno, Siempre se ha dicho, los resfriados de los niños, cuando se nos pegan a los adultos, son muy agresivos. No hay papá que no diga eso. sí. Ahora, afortunadamente, y debemos dar gracias que aquí los movimientos antivacunas no son tan importantes y que no se han transformado en una voz o en una autoridad para mover a otros para no someterse a este proceso. Y por lo mismo tenemos que insistir en ese, yo creo que es un importante llamado, Alejandro, para que tú lo reiteres. Hacer un llamado a la conciencia, a la protección y finalmente a la vida, porque nos jugamos el pellejo con este virus. Claro. En realidad eso es real. Cada vez que una persona se enferma, estar vacunada o no, se enfrenta a una ruleta rusa. Su sistema inmune contra un virus. ¿Mm? Un virus que se va a enfrentar por primera vez. Y eso implica que o te va bien, o queda secuelado, o simplemente fallece. Las posibilidades de fallecer han disminuido bastante, pero no dejan de ser algo cierto. ¿Ya? Todavía nosotros no recibimos semanalmente informes de personas que fallecen y no es una cantidad escasa, es bastante importante. Sí. Por lo tanto, el llamado a vacunarse es la medida clave para poder volver a una normalidad a largo y mediano plazo. Todos queremos libertades, todos queremos liberarnos de la mascarilla, todos estamos esperanzados en que se encuentre una vacuna efectiva, pero depende también de nosotros como comunidad que el virus no se siga multiplicando y propagando, porque si lo mantenemos a cotas bajas, como está volviendo ahora actualmente, podemos hacer vida más normal, podemos reunirnos, podemos juntarnos responsablemente, y eso es un reflejo de la responsabilidad colectiva. ¿Mm? Sí, tú lo colocaste en la justa dimensión, qué bueno. Dijiste hay tres posibilidades, esta es una ruleta rusa, sí, de un 33,33 creo aún, porque si bien es cierto, el proceso de inoculación impide o no facilita como otrora, ¿no es cierto?, de caer y hacer una enfermedad grave, pasar por la UCI, entubar, etcétera, con los riesgos claros de muerte, igual hay tres posibilidades. Un poco para hacer conciencia de esto, Alejandro, tres posibilidades. Todos quisiéramos la primera, es decir, poder Claro, hacer la leve. enfermedad y nada. Bien, aún Exacto. así contagiamos y el riesgo es para otros si no nos cuidamos. Por lo tanto, siempre debemos de mantener las medidas. La otra es quedar con secuelas. Yo tengo personas cercanas que a un año todavía están con tos, la que nunca habían tenido en su vida, quedaron probablemente por un muy buen tiempo, si no para siempre con aquello. Y la tercera,
es de la que todos queremos escapar, que es la muerte. Esa es la realidad. Esa es la realidad por el momento, y no hay que olvidar que quedarse colado muchas veces genera daños importantes en tu calidad de vida. Sí, Tan importante no solo toser, sino que la capacidad por física. supuesto. Sí, ¿Ah? Hay gente que está con daño sí, neurológico, daño renal, exacto. eh, daño a No, yo, nivel yo daba cerebral. solo el ejemplo por lo que tengo Claro, más cercanamente, claro. pero efectivo, sí, claro, hay muchos más daños colaterales. Puede no matarte, pero puede dejarte en una condición Que va a eh, afectar tu vida personal y la vida de tu familia, porque no es menor el que te afecte a un nivel tal que quedes con discapacidades y vivir con discapacidades permanentes. ¿No? Ya, sí. Bueno, eso es digamos importante. entonces que ustedes están, bueno, estamos resolviendo algunas dudas y ojalá poder tener algunas mayores certezas. Es difícil junto a Alejandro Larriguel, director del área de salud de la Corporación Municipal de Villa Alemana. Bendita posibilidad que tenemos, de verdad, y yo en lo personal lo agradezco muchísimo de poder reunirnos con ustedes, con el área de salud y de educación, pero de salud también de Quilpué, porque estamos al tanto, estamos todos los días de alguna u otra forma, y este es un tema que se ha instalado y el 2019, ¿qué decíamos? 2020, a final de 2020, vemos la luz a final del túnel. No pasó eso. El 2021, tampoco. Tampoco. ¿Y qué decir? Ya parece que nadie se apuesta por el 2022. No, pues, es que en realidad una pandemia, dadas las características del tipo de pandemia que estamos viviendo, es de 2 a 3 años. 2 a 3 años, siempre lo he planteado, no deja de ser un tiempo extendido, porque hay que poner a prueba las campañas de vacunación, la inmunidad adquirida, ¿m? Y ojalá surgiera algún retroviral efectivo que nos permita detener la infección en el momento en que la persona presenta los primeros síntomas para parar la replicación viral Eso. dentro del individuo y con ello parar la cadena de contagio. ¿Ya? Esa es uno de los puntos de esperanza que todavía nos falta desarrollar a nivel mundial. Hay algunos productos que están saliendo a nivel en Inglaterra, si no me equivoco, ya tenemos uno que ya está autorizado, pero es muy costoso, demasiado costoso como para poder tenerlo como política pública por el momento. ¿Ya? Pero las esperanzas surgen en el hecho de que surja algún retroviral que sea efectivo y que sea también accesible para todo el mundo, ¿ah? Para poder parar este tema. Sí, a propósito de la globalización, Alejandro, uno puede hacer comparaciones. ¿Ah? La peste negra, lo nauseabundo que era la pestilencia Ujú. misma, hacía que las personas infectadas tuvieran que, de alguna manera, quedar en especies de gueto, a la espera de la muerte. Hoy día vivimos una realidad muy distinta, pero a propósito de la globalización, de la utilización de los aeropuertos, de los viajes, etcétera, es tan fácil y sencillo poder trasladar una nueva cepa, por más que coloquemos candados y fortalezas, de alguna u otra manera, hoy tenemos que En- pensar que va a ser imposible poder contenerlas. bueno, ya de hecho ya tenemos 14 casos confirmados. 29, ojo, 29, hoy día, 29, 29. te iba a Ya. comentar, teníamos 14, 12, 14 y rápidamente subimos a 29. Claro, y de esos 29, los contactos estrechos, hay que esperar que hagan su cuarentena efectiva, ojalá que no se contagien, o si no, lo más probable es que salga un porcentaje también de ellos. Ya entró al país, hay que ser realistas, se va a propagar Sí, claro. y vamos a tener esa situación. Hay que recordar, y acá, ¿qué es lo que se ha estudiado brevemente del poco periodo? Recordemos que tenemos menos de un mes Sí. desde que se tipificó. Características importantes. Por favor. Esta nueva variante se ha visto que no genera pérdida del olfato o del gusto, que era una de las características del COVID-19 tradicional. Sí. Esta no los produce. Sus grandes características son cansancio extremo, fiebre alta, tos seca, ¿ah? Esta sensación de fatiga generalizada, ¿ya? Y se ha reportado últimamente el sudor nocturno profuso. Esas son como las características que en este momento que están dando cuenta de las características de infección por Omicron.
Hay que destacar que por el momento se ha visto que el tema de la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, que eran relevantes en las otras variantes, en esta variante no ocurre. Entonces hay que tener ojo con los que dicen, esto es un resfrío, no, esto es una alergia, porque no he perdido el olfato, no he perdido el gusto, entonces no me preocupo. Toda la razón. Ahora hay que preocuparse de la sintomatología. Recordemos, fiebre alta, tos seca, fatiga, cansancio extremo, sudor nocturno profuso, que hace como las nuevas características de esta nueva variante. Sí, En general, la variante ha dado sintomatología en general, en promedio, de leve a asintomática, pero eso principalmente en las personas vacunadas, ¿ya? Que eso es una característica para las personas vacunadas. Todavía no hay estudios suficientes para determinar qué pasa con las personas no vacunadas. Sí, sí, Eso perdón, como lo más Alejandro, sin llegar a la psicosis, porque claro, en realidad uno podría, a ver, el 99,99% entiendo que era la Delta la que está instalada en el país, la primera ya había quedado rezagada casi en la extinción, pero fuimos pasando de sintomatología en sintomatología, diarrea, indigestión, ya no era probablemente no ibas a tener pérdida del olfato ni del gusto, ahora ya comprobado claramente con esta otra. Entonces puede ser un cúmulo de síntomas que no debemos de confundir. Estaba pensando, por ejemplo, en alguien que tiene, que en la noche acostumbra a destaparse por un asunto. Primero pensemos en la climatología, en la temporada que vamos a empezar a vivir, en donde hay intensos calores y la noche podría hacernos sudar más, transpirar. Y claro, entonces hay que estar atentos a esas señas. Sí. La característica de lo que se ha planteado del tema de la sudoración es sudoración profusa. Profusa. Quedas mojado. Okay. Perdón, lo que significa además pérdida de líquido. Sí, aparte de la deshidratación secundaria de quedar mojado. Pero esas son más o menos las características. Hay que recordar que sigue siendo motivo de estudio. Omicron en este momento es motivo de estudio e interés, porque todavía estamos recabando información a nivel, el área de la salud a nivel mundial está recabando información para saber cuáles van a ser sus características definitivas. Recordemos, tiene menos de un mes. ¿Qué es lo que preocupó a nivel internacional? La cantidad de variaciones genéticas que tiene, lo que potencialmente la hace más peligrosa y más propagable. Ya estamos claros que es más propagable. Ahora nos falta definir cuál es el nivel de peligrosidad que presenta Omicron en relación a las otras variantes. Ok, pero ya tenemos que cerrar. Ni siquiera juguemos nosotros a la ruleta rusa, porque el boomerang se nos puede devolver. A vacunarse todas y todos aquellos que aún no lo han hecho, a colocarse los jóvenes. Hay muchos jóvenes que no se han puesto la dosis de refuerzo. Así es que ustedes siguen trabajando, no han tenido descanso. Alejandro, un gran saludo para todas y todos los funcionarios de la salud primaria y secundaria en Villa Alemana. Y hemos aprendido mucho hoy día, no tenemos muchas más certezas, pero gracias por habernos acompañado hoy día en el programa. Listo, muy amable. Igualmente, gracias por la posibilidad de poder informar a la comunidad por este medio. No, y nos vemos la próxima semana para que agendes ahí y reserves entonces el día y la hora. Gracias, Alejandro. Listo, ya listo. Hasta luego. Hola, mamá. Hola, mi amor. Papá, mamá, estuve pensando y voy a entrar a estudiar este año. Excelente. Pero algo relacionado con las ciencias. Eres porfiado, hijo. Como tu padre. Te felicito, pues, hijo. Tienes que estudiar lo que te apasiona, pues.